Gloria a Dios. Si es así en el nombre del Señor Jesús, ¿lo tiene, hermano? Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Gloria al Señor. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre glorioso y eterno Dios, gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender y entender lo que nos quieres hablar esa tarde, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Todo espíritu contrario a tu voluntad sea echado fuera. Amén. Toma su lugar, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ya está sentado, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la Escritura que Lot tenía una cualidad. ¿Cuál era la cualidad que tenía Lot? Era justo, dice la Escritura. El justo Lot. Dios había determinado, hermano, destruir Sodoma y Gomorra. Pero recorriendo para atrás el calendario, algunos años para atrás, estando Abraham en Ur de los Caldeos, Dios habló a su vida y le dijo que saliera de ese lugar, que se despojara del lugar donde él vivía, que dejara ese lugar de su habitación y fuere a un lugar que Dios le iba a mostrar. Amén. Probablemente usted, cuando se vino del lugar donde nació, yo pienso que es nomás nuestros hijos, y algunos contados son los que son nativos de aquí, de San Diego. Los demás venimos de otras partes, gloria al Señor. Y veníamos con un propósito a este país, el venir y trabajar y hacer una casa o poner un negocio o hacer un propósito allá en nuestro lugar de nacimiento. Pero Dios aquí nos estableció y nos unió a su pueblo, al cuerpo de Cristo, nos unió en este lugar. Somos de diferentes partes. Aquí está nuestro hermano que es de Haití también, nuestro hermano que es de Colombia, gloria al Señor. Miguelito que es de El Salvador, gloria al Señor. Y de diferentes partes Dios nos reunió y nos trajo a este lugar, gloria al Señor. Estábamos en nuestra, probablemente no muy cómoda, la ciudad donde vivíamos, pero conocíamos todos los alrededores, sabíamos dónde vivía Doña Pancha, dónde vivía Doña Petra, Doña Carlota y todos, dónde iba a pedir una taza de azúcar con la confianza, todas esas situaciones. Hasta sabíamos cómo caminaba, ¿no, David? Don Pancho, ¿cómo se llama el señor? Don Pancho Telles, sí, hermano David, hermano Polo. Cuando digo hermano David, usted no estaba en la cocina.
Gloria al Señor. Y conocemos el ambiente, conocemos todo y vivimos de cierta manera tranquilos, a gusto, porque conocemos a todos. Pero cuando tuvimos que salir y emigrar a otro lugar, era cuando ya nos enfrentamos a una: ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? Y empezó la preocupación, más que la que teníamos allá cuando vivíamos. Cuando sale Abraham de uno de los caldeos, no fue solo, fue Lot con él, iba con él también. Pero en el transcurso del caminar ya hubo diferencias entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham y se separaron. Lot decidió poner sus tiendas frente a la ciudad de Sodoma. Pero ya después, ya no nomás estaba fuera ni en el camino que iba a Sodoma, sino que ya era parte de Sodoma y Gomorra, ya vivía en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Cuando vivía a las afueras, estuvo expuesto a que vinieran aquellos hombres y lo tomaran y lo maltrataran, ¿se acuerdan? Y vino, imagínense, hermano, vino Abraham, hermano, en la mañana que estaba leyendo, qué respaldo traía Abraham con él. Al venir a defender a su sobrino de lo que había caído, y venir a arrebatarlo y despedazar al otro y poner en lugar a salvo a aquel. O sea, qué tan respaldo traía Abraham, hermano. Y Lot se estableció dentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra, a tal grado de que los residentes de ahí, hermano, lo miraban como alguien, porque les hacía ver lo mal que estaban, porque era una ciudad inclinada totalmente a la maldad, al pecado, a situaciones muy difíciles, muy extremas. Y Lot, de cierta manera, les decía: no está bien la actitud que están tomando. Y les decían a aquellos: bueno, tú también quieres ser juez entre nosotros, tú también quieres ser alguien que nos va a juzgar. Y lo tenían como un hombre justo, un hombre de respeto a los de ahí. Hasta claro que las hijas de él no le hacían nada, se lo respetaban. Pero, y Lot, hermano, vivía afligido en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Vivía una aflicción, viendo la maldad, viendo cómo la gente vivía descontroladamente. Vivía angustiado, dice la Escritura, angustiado vivía la vida de Job. Pero ¿por qué no se salía? Si vivía angustiado, si miraba el pecado que se miraba ahí, ¿por qué no se salía de esa ciudad? ¿Por qué no se salía? ¿Por qué no huía? Ese no era un lugar para Lot, no era un lugar. No era un lugar un lugar sano donde podía crecer su familia, no era un lugar correcto. A tal grado que Dios decidió exterminar esa ciudad. Pero bueno, Abraham, pensando en su sobrino y pensando en su familia, le digo: Señor, ¿cómo vas a destruirla si hay justos ahí? Y si hay tantos justos y si hay tantos, hasta que no hubo. Nomás la familia de Lot. Por eso le llama a la Biblia el justo Lot. Y lo que leímos era que vivía en un ambiente ahí, Lot, de abundancia. Había tierras, buenas tierras. Era en la llanura del Jordán, dice la Escritura, donde vivía Lot, ahí en Sodoma y Gomorra. Siembra se daba muy bien, la ganadería se daba muy bien. Era una ciudad próspera económicamente. Pero tras de ello era una ciudad entregada a lo contrario de lo que Dios quería, contrario a lo que Dios deseaba para la humanidad. Y Dios decidió exterminarla, pero rescató a Lot de ahí. Tú no te quieres salir, entonces voy a destruir aquello que te tiene atado ahí. Y destruyó el Señor todo lo que había en Sodoma y Gomorra. Hizo descender ese fuego del cielo y la exterminó. Pero antes de eso el Señor dijo: tú escapa por tu vida, tú escapa por tu vida, escapa por tu vida.
¿En cuántas situaciones, hermano, el diablo, el Señor lo reprenda, nos ha querido meter? O aún más allá, nos tiene metidos sin darnos cuenta. Vivimos angustiados, así como Lot estaba en Sodoma y Gomorra, pero no escapaba por su vida. Se había acostumbrado a vivir lo que se miraba en esa ciudad, lo que se miraba, lo que se vivía al diario vivir. Y vivía hasta que Dios le dijo: hey, tú tienes que escapar por tu vida. Tienes que escapar. Vivía una situación económicamente bien, pero tuvo que dejar todo y escapar al monte. Primero me dijo: ¿por qué voy al monte? Mejor voy a Zoar. Aquí está chiquita, aquí me voy a quedar, ¿no? Y después tuvo que irse al monte de todas maneras. Cuando nosotros, hay personas que tienen diabetes, y me tocó conocer un señor que iba a comer con mi mamá, el señor mi hermana se va a poner, aquí está mi mamá, se fue de mi hermana, la semana pasada se comportó mi hermano, ahora está mi hermana. Y el señor se llamaba, le decíamos Don Tano. El señor estaba, le faltaba un pie. Y andaba en muletas. Pero yo lo miraba que llegaba a comer a la casa con mi mamá y lo miraba normal. El señor tiene muletas, perdió una pierna, accidente, lo que sea. Pero yo no sabía por qué había perdido la pierna el señor. Y al tiempo perdió la otra pierna. Entonces el señor está en su casa, tenía cuarto de renta y todo el señor ahí. Pero resulta que el señor, como tenía diabetes, le cayó gangrena. ¿Sí sabe lo que es eso? Es un cáncer que va corriendo. Entonces, para poder, hermano, atajar ese cáncer, ¿qué se le hace a la pierna? Se le corta, ¿va? Hermano, pero puede decir: el pie es parte de mí. ¿Por qué lo tengo que cortar? ¿Por qué se le tiene medicamento? ¿Por qué se le tiene que cortar ese pedazo de pie? Porque está infectado, y ese pedazo de pie ahí va a empezar a infectar, o es el conducto para que el cáncer siga avanzando. Es muy difícil que se pare, pero se detiene por un corto tiempo, por un tiempo. Se le corta el pie y por un tiempo aquella persona puede estar bien, pero después se le empieza a combinar el cáncer otra vez y después se le corta hasta la rodilla. Y así estaba notando. Pero después el cáncer se le pasó al otro pie y pasó lo mismo. Hasta que quedó en silla de ruedas. Pero yo digo: bueno, pues eran partes de su cuerpo, ¿por qué tienen que quitarlas? Las tenían que quitar porque estaban infectadas. Y si no las quitaba, esas partes de su cuerpo no iban a prolongar la vida, sino que iba a ser el peor de daño. ¿Qué estaba haciendo Otano? Bueno, me estoy despojando de esto porque quiero vivir. Lot se tenía que despojar de eso, porque imagínense si Lot dijera: bueno, no, ¿sabes qué? Quiero me encontré en la ciudad, aquí están mis pertenencias, aquí está mi casa, aquí están mis sierras, aquí están mis animales, aquí me voy a quedar. Pero no, Lot tuvo que despojarse de ahí para escapar por su vida, para ganar su vida. Dice la escritura que el sabio ve peligro y ¿qué hace? ¿Se queda ahí esperando que le lleguen las pedradas? ¿O qué hace el sabio? Huye el sabio. El sabio agarra carrera y no hay nadie que lo pare. Porque quiere y escapa por su vida. Las caseras, cuando salen en la llanura y ven que viene el león, saben, la casera ve y ve que esa fiera que se va acercando, para esa casera representa la muerte.
No necesita decirle a la mamá venada ahí, mira, un señor con una melena larga y hace, ¡wow! Es tu enemigo. No, naturalmente ya sabe que es su enemigo y que tiene que huir por su vida, tiene que escapar por su vida. Yo y tú, como hijos de Dios, hay un enemigo de nuestra alma del cual debemos escapar, del cual debemos huir. Viene con propuestas muy sutiles a nuestra vida, viene con ofertas que a veces no podemos rechazar, hermano, pero las tenemos que hacer. Las hermanas que van al súper, hermanas, no les gusta el Tampico, pero el motel especial me lo llevo. Por eso tienen los supermercados, por eso tienen ¿cómo se llama? Tienen éxito, porque le ponen una oferta a usted que dice, si no me la llevo, después me voy a inventar, aunque usted no necesite el artículo que le están ofreciendo. ¿A cuántos no les pasa eso? Va al súper usted y a veces, no voy a decir nombres, pero voy a decir los matrimonios, ¿no? Así, los matrimonios. Van al súper y, no, pues nos vamos a ir a agarrar verdura. Vamos a la verdura. Pero de repente, mira, este papel es especial, me lo voy a llevar. Mira que está el Tampico, me lo voy a llevar. Total, que vamos a gastar $50. Lo digo con mi esposa no es así. Yo, por verdura, no digo que íbamos nosotros, no otra vez de claro. Y resulta que salimos con un carrito lleno hasta que cacahuate traímos. Íbamos nomás por la verdura, pero por las especiales que le pusieron, hermano, es miércoles de verduras, pusieron bien la carne, pusieron bien la leche, pusieron bien eso, y nos enganchan. El enemigo viene con ofertas, hermano, viene con promociones, hermano, a nuestra vida para que no la rechacemos. Pero si usted, hermano, se da cuenta de lo que hay detrás de esa oferta, usted tiene que huir por su vida, tienes que escapar por su vida. Escapar por su vida. ¿Qué no daría el hombre para extender sus días, hermano? ¿Qué no daría el hombre para que su vida se alargara más y más? Pero a veces nos imponemos a eso. Una ocasión una familia fueron al circo, y en el circo, hermano, estaba el elefante cuando era permitido, estaba el elefante ahí, y el elefante traía ¿cómo le llaman? Un mecate, ¿no? ¿Qué es un mecate, va? Una cuerda amarrada en su pata. Y el otro extremo estaba nomás en una estaca, que la estaca estaba clavada a unos cuantos centímetros, nada más, algo así nada más. Y el niño le dijo a su papá, ¿por qué no se escapa el elefante? Y el papá no tuvo respuesta. Porque viendo la dimensión, la estaca y la cuerda que estaba ahí agarrando aquella enorme pata del elefante, era muy fácil para el elefante, nomás era jalar y vámonos. Pero ¿por qué no se iba? Y el niño por muchos años tuvo esa pregunta, ¿por qué no se va el elefante? Y llegó un hombre y dijo, oye, ¿por qué no el elefante? Es que lo tienen amaestrado. Bueno, ahora lo tienen amaestrado, pero tú no tienes, puede ir, ¿no? Le puedes decir, párate, siéntate, camina al grupo, lo que sea, y lo tienen amaestrado, pero ahí está amarrado. ¿Por qué no se va? Y así estuvo. Hasta que un día ya cuando aquel hombre ya creció, el niño ya creció, le preguntó a un hombre ya viejo, le dijo, oiga,
¿por qué el elefante del circo? Y le platicó la historia, ¿por qué no se fue, no se va? Y dijo, eso está muy fácil. Resulta que para poder amaestrar a un elefante no lo pueden hacer ya grande, ¿no? Tiene que ser de bebé. Y de bebé lo van enseñando qué tiene que hacer, cuáles señales, dónde subirse, dónde bajarse, dónde pararse y todo. Pero tiene que ser de bebé, lo tiene que instruir desde niño, lo tiene que instruir. Y cuando era niño, ese elefante le pusieron una cuerda que relativamente en ese tiempo, cuando el elefante era bebé, era más grande, se miraba más grande porque el elefante era más chico. Y la estaca la clavaban a más profundidad. Hasta el cabo que el elefantito que como había rebeldía y todo eso, quería salirse, quería zafarse y no podía porque estaba atado. Y diariamente trataba de, hasta que se hizo la idea de que no me voy a poder soltar de aquí. No me voy a poder soltar, así que así la dejo. Y el elefante creció y creció y creció con esa idea de que no se podía soltar. Pero ya nunca más volvió a intentarlo. Tú, yo, probablemente estamos batallando con situaciones en nuestra vida que desagradan a Dios. Y no hemos podido. Pero no dejes de intentarlo. No dejes de intentarlo. No te quedes en el... No puedo. Es que yo no puedo. Pero ¿por qué no puedes? ¿Ya lo intentaste? No, pues inténtalo. No te quedes en el intento. O sea, inténtale. Y si no puedes ese día, otro día, inténtale. Hay muchas cosas que debemos de dejar. Y muchas veces le dejamos toda la responsabilidad a nosotros. Señor, cámbiame. Señor, quítame. Señor, muéveme. Señor, esto. Señor, otro. Pero si recordamos la escritura que dice, si tu ojo fuere ocasión de caer, dice el Señor, espérate, yo te lo voy a sacar. ¿Cómo dice? Tú tienes que actuar. Tú tienes que escapar por tu vida. Tú tienes que actuar. ¿Me entiendes o no me explico? Dice el Señor, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo, pero tú lo tienes que hacer. Señor, es que muéveme. No, tú te tienes que mover. Señor, háblame. Sí, pero no lees. ¿Cómo te voy a hablar? Señor, eso, Señor, muchas veces nosotros estamos como a veces estamos nosotros en la casa. Hijo, ¿qué ama? Ven, dame un vaso. Te viene después el niño y el vaso ahí, pues, para. ¿Por qué no lo hace? Porque estamos impuestos a que nos haga todo. Y así queremos aplicar esa técnica con Dios. Dios, hazme, dame, mueve, quita, esto, lo otro. Pero ¿cuándo es la actuación que vamos a tener nosotros? ¿Cuándo vamos a actuar nosotros? Ya Dios nos dio las armas. Aquí está. Dios nos dio la palabra. ¿Cómo defendernos? Hay que escudriñarla. Y porque a nosotros parece que ahí está la vida eterna. Ahí está lo que debemos de hacer. Y ahí está cómo se nos dice cómo escapar por nuestra vida. No, hermano, ¿por qué estaba derrotado ahí? ¿Por qué estaba derrotado ahora? Fíjense, hermano, que salieron afectados. Lot permaneció siendo un hombre justo, pero las hijas no. En el camino, cuando salieron de Sodoma y Gomorra, se les dijo, no volteen para atrás, ustedes sigan para frente. Tienen que despojarse de todo, dejen todo eso. Pero la esposa de Lot, aún sí cabe casi decir, la curiosidad mató al gato. Volteó a ver la ciudad y dice la escritura que en ese momento se convirtió en una estatua de sal. Y llegaron a Zoar, pero de Zoar se brincaron al monte, a una cueva. Pero ya iban dañadas, las hijas ya no iban bien, porque para ellas era una costumbre ver cómo se movía la ciudad de Sodoma y Gomorra, cómo se movía, lo que hacían, el diario vivir de ellos. Y las hijas lo implementaron con su propio padre. Lo embriagaron,
¿De dónde agarraron tanto vino esas mujeres para embriagarlo? De Zoar. Porque de allá, de Sodoma y Gomorra, no pudieron decir, ¿sabes qué? Porque este vinito en el camino. Oye, pero no, cuando estaban en la tranquilidad de Zoar, ahí se armaron y agarraron ese vino, a lo mejor para otro fin. Pero estando en la cueva, dijeron estas hijas, una mente dijeron, hay que levantarle de iglesia a nuestro padre. Y lo embriagaron. Y vean la historia después. Y dice que de ahí nacieron dos pueblos, los cuales le hicieron una vida pesada a los israelitas. Uno de ellos fue Moab. Pero todo viene, hermano, de cómo fueron influenciadas esas mujeres allá en Sodoma y Gomorra. Ahora imagínense si se hubieran quedado a vivir ahí y Dios no hubiera decidido aniquilar esa ciudad. ¿Cómo hubiera sido el final del justo Lot? Las hijas ya salieron con una mente ya perturbada de esa ciudad. En el año 2004, un hombre que practicaba el alpinismo, ¿sabe lo que es el alpinismo, no? Y sabe lo que es el escalar montañas. Y ese hombre fue a Utah. Y estando ahí en Utah, se empezó a meter por unas quebradas, llaman allá en mi rancho, pero son las aberturas donde él iba en descenso. Pero al movimiento de las cuerdas, una de las rocas que estaban allá venía hacia él. Entonces él de una manera, ¿cómo se dice? Por instinto, movió su cuerpo, pero su mano quedó. Esa piedra llegó y quedó exactamente entre las dos paredes, pero en el lado derecho de su mano quedó atorado su mano ahí. Quedó atorada su mano ahí. Quedó atorada. Ese hombre pasó 127 horas ahí. A los que no hablan español fueron 5 días. A lo largo de 5 días estuvo ese hombre en esa montaña con esa mano ahí. Intentaba de una u otra manera zafarse, librar su mano de ahí. El hombre ya estaba experimentando mucha hambre, 5 días. Si nosotros no mediodía y no aguantamos, llegamos a la casa con las cazuelas moviéndolas de ahí, y a veces le ayuda a la esposa, ¿por qué no mandan la comida? O en agua a veces. Pero sobre 5 días ahí, ya estaba en un punto de deshidratación. Ahora solo en la intemperie, no había nada en el alrededor ahí que pudiera auxiliar, no eran montañas remotas. Es una zona verídica esa, hermano. Y ese hombre intentaba de una y otra manera, pero sus intentos eran fallidos. Una y otra manera de zafarse. Imagínense una piedra grande, hermanos, y cuando están sueltas, no las podemos levantar. Ahora imagínense esa piedra ya como una cuña ahí para poder levantar, y ahí con una sola mano, ¿cómo no poder levantar una roca tan pesada? Y ese hombre estaba luchando ahí, y no podía zafarse. 5 días donde ya, hermano, la situación en su mente empezó a juzgar, a pensar en el suicidio. 5 años ahí. Porque lo hice una cosa, 5 días, perdón. Porque lo hice una cosa, bueno, aquí hay personas que a veces Dios guarda a todos, pero a veces sufren accidentes. Y una de las manos o uno de los pies, algo quedó irreparable. ¿Qué hacen con esa parte del cuerpo? La corta, ¿verdad? Porque sería contraproducente tenerla ahí, y la corta. Esa persona tiene que pasar 2 procesos. Primeramente, el proceso terapéutico, o sea, la terapia que tiene que empezar a caminar o empezar a hacer labores con una sola mano o con un solo pie, empezar a moverse. Entonces, tiene que haber una terapia
se dice? Una terapia física, tiene que estar una terapia física, tiene que imponerse a vivir de esa manera. Pero la otra y la más grande es, hermano, la mente. Hablando de lo que le llaman la medicina, lo psicológico. El ya no tener un miembro de su cuerpo, los estudios han determinado que el perder un miembro del cuerpo, ya sea un brazo o una mano, no tanto lo interno, que sería un pulmón o sería un riñón, no tanto lo interno, sino lo externo, de lo cual estamos acostumbrados a verlo diariamente. Perder una mano o un pie es semejante a perder a un familiar. Ese es la lucha, o es ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le puede llamar? El acostumbrarse. Uno es a caminar, pero otro es lo psicológico, es hacerse la idea de que ese miembro ya no va a volver, de que ese miembro ya no se va a poder poner para atrás. Por eso se llama que es semejante a perder un familiar. Entonces, lo que está preguntando mi hijo Román es algo así. No poder caminar es frustrante. A mí me pasó también, a uno le pasó. A mí en el año 91 me quebré una pierna, la tibia me la quebré, y duré cerca de 6 meses sin moverme, hermano. Lloraba, me desesperaba. Pero ya después, hermano, ya empecé y no quedé muy bien, pero ahí estamos. Empecé y gracias a Dios, hermano. Pero es la mente, los psicólogos, ahora ese hombre, hermano, estando en esa montaña solo en esa montaña, con su mano trabada y no poder moverla. 5 días se habían transcurrido. Eso había pensado en el suicidio. ¿Qué otra opción había? Mano, ponga la foto. Ese es el hombre. ¿Qué le notas a ese hombre?
cielo, en los cuales nos tenemos que despojar. Cosas que te están trabando ahí, hermano, ese mecate, que es fácil que lo arranques. Es fácil que arranques ese estaca, no porque tú dices que eres un elefante, sino porque tienes el poder de Dios en tu vida. Tienes la fuerza más que de un elefante, que puedes sacarlo, quitarlo de tu vida y seguir el caminar. Porque esas pequeñas cosas que parecen insignificantes, hermano, te están menguando tu vida espiritual. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De Él depende, de Él proviene toda nuestra fuerza. De Él depende todo lo que somos. De Él depende el poder, hermano. La libertad Él ya nos ha dado. La victoria Él ya nos ha dado. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Empezar a arrancar las cuerdas, empezar a arrancar lo que nos está dando para seguirle a Él. ¿Qué nos vamos a llevar de este mundo? Nada nos vamos a llevar. Así que no nos afanemos tanto por este mundo. Pensemos mejor, hermano, en esa vida que Dios nos ha prometido. Y que el tiempo es corto. El tiempo está próximo. Así que, hermano, si tu brazo te es ocasión de caer, quítalo. Si tu trabajo te es ocasión de caer, mi hermano, una ocasión hablando de trabajo. Cuando estuvo en la situación de la recesión, ya cuando termino. Cuando estuvo la recesión del 2008, hermano, estuvo tremendo. Usted lo sabe, lo que vivieron aquí en ese tiempo, estuvo tremendo. Padecimos mucho en mi familia, donde no podemos a veces pagar la renta. Y luego todavía la renta de la iglesia que a veces no se completaba y no completaba para la renta. Nuestros hijos nos pedían a veces una hamburguesa, no teníamos dinero. De dólares no teníamos. Para un galón de leche estábamos buscando de los sillones ahí. Difícil. Y por fin agarré de su trabajo, donde me pagaban en ese tiempo $400 a la semana, lo cual era mucho menos de lo que yo ganaba en la compañía, pero no era trabajo. Y empecé a trabajar con el Señor. Pero trabajaba con el Señor y no progresaba. Y un día me dijo este hombre, ¿sabes qué? Tengo un trabajo grande para ti, me dijo. Ahí en Imperial Beach. Es un edificio de 4 departamentos que tienes que repararlo. Dije, Señor, gracias porque me abriste esta puerta. Gracias por este Señor que me está dando su trabajo y que voy a sacar adelante a mi familia. Gracias, Señor. Pero pues rápidamente una voz me dijo, deja ese Señor. ¿Cómo? Deja ese Señor. No era alguien que me estaba hablando, sino que aquí adentro de mi cabeza, deja ese Señor. ¿Cómo que lo deje? Porque el Señor te está menguando para que tú sigas adelante, para que tú prosperes. Señor, sí, lógico lo que me está diciendo es esto aquí, está lógico. No tengo trabajo, este Señor está haciendo trabajo, estoy alimentando a mi familia. ¿Cómo que lo deje? ¿Cómo? Esto es una lucha, hermano, hasta que hablé con el hermano Felipe Simón. Hermano Felipe, digo, yo traigo para usted. Amén. Fuimos allá para la Génesis, al lugar donde estaba la oficina de este señor. Me dijo, ¿ya está listo para darte el cheque para que empieces allá? ¿Sabe qué? Digo, no voy a trabajar con usted. ¿Cómo? Me dijo, si ya que no voy a trabajar con usted. No voy a trabajar con usted. Pero mire, aquí le traigo un hermano de la iglesia y no voy a trabajar con usted. Y así quedó. ¿Sabe qué, hermano? Yo tuve que soltar para que Dios me diera. Solté ese trabajo. No sé, hasta ahorita no comprendo por qué Dios me dijo que lo soltara. Oiga, qué malo había ahí. Pero Dios me dijo, suéltalo, porque el Señor te está llevando. ¿Sabes qué? Solté ese trabajo. Y de ahí hasta ahorita la bendición de Dios nos ha apartado de nuestra vida. Qué importante es escuchar, aunque vaya en contra de esto. Escuchar la voz de Dios, aunque vaya en contra de eso. Porque es mejor entrar sin algo al reino de Dios que entrar completo al infierno. Sí. Afuera te va. Así que lleves ese ejemplo. A veces viene Dios y nos habla, hermano. Íntimamente te habla a ti. Me habla a mí. Hey, haz esto.
pero como va en contra de los deseos de la carne, ¿cómo? ¿Sí? Va en contra de los deseos de la carne, pero otra vez viene el Señor insistente. Hermano, si obedecemos, Dios se encarga. Es lo que le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Y él dice en la escritura en hebreo que esa vez sin saber a dónde iba, pero él escuchó y obedeció esa voz. En ese caminar vamos sin saber qué va a pasar mañana, sin saber qué va a pasar el año que viene, pero vamos en fe, confiando en que Dios nos va a seguir guiando con esa fe. Pero también, hermano, trabajando, quitando lo que nos está estorbando. Acuérdense, acuérdense. Bueno, pónganse de pie, gloria al Señor. ¿Cuántas cosas